Imagina un cuadro dividido en 16 escenas, numeradas de la 1 a la 16, como una tabla de clasificación científica. En cada escena aparece una familia, un padre, una madre, un hijo. Debajo, una etiqueta explica exactamente qué mezcla racial produjo a ese niño, con la misma frialdad con la que un naturalista etiquetaría una mariposa nueva. Ese objeto existió de verdad, se produjo por cientos durante casi un siglo entero, y hoy se conserva en algunos de los museos más importantes del mundo. Pero hay un detalle en la forma en que están organizadas esas 16 escenas que casi ningún museo explica en su cartela, y que cambia completamente lo que este tipo de cuadro está diciendo en realidad. No es solo una lista, es una historia con un final muy concreto, y ese final no es casual. Este género de pintura se llama pintura de castas. Se produjo en el México colonial, entonces llamado Nueva España, sobre todo durante el siglo XVIII, y documenta un sistema legal real que existió durante casi 300 años. Una clasificación oficial de la población según la mezcla de sangre española, indígena y africana de cada persona. Al final de este video vas a entender para qué servían realmente estos cuadros, qué significan los objetos que rodean a cada familia, y por qué, si sigues la numeración completa de una serie de 16 escenas de principio a fin, vas a encontrar algo mucho más inquietante que una simple lista de mezclas raciales. El ejemplo más conocido y mejor documentado de este género lo pintó Miguel Cabrera, el retratista más prestigioso de la Nueva España del siglo XVIII, en 1763, por encargo de un virrey que quería enviar una serie completa a la corte española. Cabrera era, él mismo, de origen indígena zapoteco, y sin embargo, se convirtió en el pintor favorito de la aristocracia criolla y de la propia iglesia novohispana, incluyendo varios retratos oficiales de Sor Juana Inés de la Cruz, reproducidos después de su muerte. Cabrera dirigía en Ciudad de México uno de los talleres de pintura más grandes y productivos de todo el virreinato, capaz de aceptar simultáneamente encargos religiosos monumentales para catedrales y conventos, retratos de la nobleza colonial, y en paralelo, series enteras de pintura de castas que exigían una atención casi enciclopédica al detalle de vestuario, mobiliario y objetos cotidianos de cada estrato social novohispano. Fue además una figura clave en la fundación, unos años más tarde, de la primera Academia Formal de Pintura en México, un antecedente directo de lo que hoy es la Academia de San Carlos. Que un pintor de origen indígena, plenamente consciente de su propio lugar en el sistema que estaba retratando, terminara siendo el autor de la serie de castas más citada de toda la historia del género, es una de las paradojas que rara vez se menciona junto a estos cuadros, y que añade una capa adicional de complejidad a la hora de juzgar sus intenciones reales. Su serie de castas, compuesta por 16 lienzos numerados, sigue siendo hoy la referencia más citada del género, repartida actualmente entre distintas colecciones en México y en España. Aquí está la primera pregunta que vamos a dejar abierta un momento. Si estos cuadros documentaban, en teoría, una simple clasificación racial administrativa, ¿por qué se pintaban con tanto lujo de detalle, con tanta atención a la ropa, a los objetos, a las frutas que rodean a cada familia, en lugar de limitarse a un simple retrato esquemático, como el de cualquier documento burocrático? Guarda esa pregunta, vamos a volver a ella. Para entender por qué existían estos cuadros, hay que entender primero el sistema legal que documentaban. La corona española había desarrollado, ya desde el siglo XVI, el concepto de limpieza de sangre, una obsesión legal y religiosa por determinar el origen étnico y religioso de cada familia, heredada directamente de la expulsión de judíos y musulmanes de la propia península ibérica. En el Virreinato de Nueva España, ese concepto se trasladó a un sistema mucho más complejo, porque ahí convivían tres grandes troncos de población, español, indígena y africano, que llevaban generaciones mezclándose entre sí, generando decenas de combinaciones posibles que la administración colonial necesitaba, según su propia lógica, poder nombrar y clasificar. Esa clasificación no era una simple curiosidad académica, tenía consecuencias legales y económicas muy concretas para cada persona. La casta a la que pertenecías determinaba cuánto tributo debías pagar a la corona, qué oficios y gremios podías ejercer, si podías ingresar en la universidad, en el sacerdocio o en ciertos cargos militares y administrativos,
y hasta con quién podías casarte de forma legalmente reconocida sin necesitar un permiso especial. Los indígenas, por ejemplo, estaban obligados a pagar un tributo personal anual del que los españoles y criollos quedaban exentos, mientras que a los mestizos y otras castas intermedias se les aplicaban regulaciones distintas según cada región y cada momento histórico concreto, generando un entramado legal tan complejo que incluso los propios funcionarios coloniales discutían constantemente cómo clasificar casos ambiguos. Aspirar a un cargo en un cabildo, ingresar como novicio en ciertas órdenes religiosas o matricularse en la Real y Pontificia Universidad de México exigía, en muchos casos, presentar pruebas documentales de limpieza de sangre remontables varias generaciones atrás, un trámite que dio lugar a todo un mercado paralelo de certificados falsificados y genealogías convenientemente reescritas. Los españoles peninsulares y los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos ya en América, ocupaban la cúspide de este sistema. Los indígenas y los africanos esclavizados o libres ocupaban los escalones más bajos, y en medio existía todo un vocabulario, cada vez más elaborado y cada vez más extraño, para nombrar cada posible combinación intermedia. Vamos a recorrer, con calma, el orden real de una serie completa como la de Cabrera, porque el propio orden es la clave de todo lo que vamos a descubrir. Las primeras escenas, las que ocupan los números más bajos, representan las mezclas consideradas más cercanas al origen español. De español e india nace mestizo, de español y mestiza nace castizo, de español y castiza nace, de nuevo, español, cerrando así un ciclo teórico de 3 generaciones, en el que según la lógica del propio sistema, la sangre indígena quedaba prácticamente diluida hasta desaparecer. Estas primeras escenas suelen mostrar familias tranquilas, bien vestidas, en interiores domésticos ordenados, con niños sonrientes y objetos de lujo moderado, telas finas, algo de plata, frutas cuidadosamente dispuestas sobre una mesa. Y aquí está el primer código simbólico que casi nunca se explica bien. Las frutas y los productos que rodean a cada familia no son un simple detalle decorativo ni una simple muestra de la abundancia agrícola americana, aunque también cumplían esa función ante un público europeo fascinado por la naturaleza del Nuevo Mundo. Funcionan, sobre todo, como un código de estatus regional y social. Cuanto más exóticos, más tropicales, más asociados a las tierras bajas y calientes son los productos que aparecen junto a una familia, más se está señalando visualmente su cercanía con los orígenes indígenas o africanos, mientras que las familias situadas en los escalones más altos del sistema suelen aparecer rodeadas de productos más cercanos a la dieta y el gusto europeo, telas importadas, objetos de plata labrada, vajillas de estilo español. La fruta, en este género, no alimenta, clasifica. Ahora sigamos bajando por la numeración. Hacia la mitad de una serie típica de 16 escenas, aparecen combinaciones que involucran directamente a la población de origen africano. De español y negra nace mulato. De mulato y española nace morisco. De morisco y española nace albino. El vocabulario empieza a volverse cada vez más artificioso, casi forzado, como si el propio sistema estuviera esforzándose por mantener bajo control nominal algo que en la práctica social ya se le escapaba de las manos. Algunas series de castas, todavía más elaboradas que la de Cabrera, llegaron a nombrar hasta 20 o más combinaciones distintas, con términos que hoy resultan tan extraños como reveladores del propio afán clasificatorio del sistema. Lobo, para describir la mezcla entre indígena y africano. Coyote, para una combinación distinta de mestizo e indígena. Cambujo, chino, jíbaro, cada palabra apuntando a un matiz de piel, de textura de cabello o de rasgo facial que la administración colonial consideraba necesario nombrar con precisión casi zoológica. Muchos de esos términos tomaban prestado directamente el nombre de animales, una elección lingüística que difícilmente puede considerarse casual en un sistema obsesionado con establecer jerarquías de pureza y mezcla. Y es justo en este tramo medio de la serie donde empieza a colarse, cada vez con más frecuencia, un elemento que en las primeras escenas prácticamente no aparecía, la tensión doméstica. Aquí llega la segunda pregunta que vamos a dejar abierta un momento, y es la más incómoda de todo el género.
Si las primeras escenas de la serie muestran hogares tranquilos y ordenados, ¿por qué, a medida que avanza la numeración hacia las combinaciones consideradas más alejadas del origen español, empiezan a aparecer cada vez con más frecuencia escenas de conflicto, pobreza y violencia dentro del propio hogar representado? La respuesta está en las últimas escenas de la serie, las que llevan los números más altos, dedicadas a las combinaciones consideradas más extremas o más inestables dentro del propio sistema, con nombres cada vez más peyorativos y hasta zoológicos. Tente en el aire, no te entiendo, salta atrás. Expresiones que ya en su propio nombre sugieren inestabilidad, indefinición, un salto hacia atrás en la supuesta escala de civilización que el sistema entero daba por sentada. En varias de las series de castas más conocidas, entre ellas varias atribuidas a distintos talleres del siglo XVIII, la escena correspondiente a estas categorías finales muestra explícitamente una disputa doméstica violenta. La mujer, casi siempre representada como la parte indígena o mestiza de la pareja, ataca físicamente al hombre, a veces arrojándole un objeto contundente, a veces sujetándolo del pelo o golpeándolo con los puños, mientras uno o varios niños pequeños lloran a los pies de la escena o intentan, sin éxito, separar a sus propios padres. El entorno doméstico de estas últimas escenas también cambia radicalmente respecto a las primeras. Las telas finas y la vajilla de plata desaparecen, sustituidas por interiores humildes, suelos de tierra, ropa remendada y objetos rotos en el suelo, como si el propio deterioro material de la vivienda fuera el resultado directo, casi inevitable, de la mezcla racial que la etiqueta anuncia. No es una escena aislada de una serie concreta. Es una convención que se repite, con variaciones de detalle pero no de fondo, en numerosos ejemplos del género a lo largo de todo el siglo XVIII, hasta el punto de que los historiadores del arte la consideran hoy uno de los rasgos más reconocibles y mejor documentados de todo el género. Ese contraste no es casualidad ni un simple reflejo costumbrista de la vida cotidiana. Es, literalmente, un argumento visual construido a lo largo de 16 escenas. Empezar con hogares ordenados y prósperos cerca del origen español, y terminar con hogares violentos y empobrecidos en las categorías más alejadas de ese origen. Transmite, sin necesidad de una sola palabra explicativa adicional, la idea de que alejarse de la sangre española equivale a un declive social y moral progresivo. El propio orden numérico de la serie, del 1 al 16, funciona como una narrativa completa, con un principio armonioso y un final desordenado, mucho antes de que el espectador llegue siquiera a leer las etiquetas individuales de cada escena. Ahora sí, volvamos a las dos preguntas que dejamos abiertas, porque las dos se resuelven en el mismo lugar. Estos cuadros se pintaban con tanto lujo de detalle, con tanta atención al vestuario, a los objetos domésticos y a las frutas, porque no estaban pensados únicamente como documentos administrativos fríos, sino como piezas de exhibición, encargadas casi siempre por virreyes, obispos o comerciantes ricos con destino a colecciones privadas o a la propia corte en España, donde satisfacían la curiosidad ilustrada europea por clasificar y ordenar la naturaleza y la sociedad del Nuevo Mundo, en pleno auge del pensamiento científico dieciochesco, que también clasificaba plantas, animales y minerales con el mismo afán sistemático. Y el progresivo deterioro doméstico que aparece a medida que avanza la numeración de una serie completa no es un accidente narrativo, sino la traducción visual exacta de la ansiedad que sentía la élite colonial española y criolla ante la posibilidad de que su propia supremacía social, basada en un origen racial cada vez más diluido por generaciones de mezcla real, terminara por disolverse del todo. Conviene aclarar algo importante antes de seguir. Los historiadores del arte, que han estudiado este género durante las últimas décadas, insisten en que la pintura de castas documenta, sobre todo, una fantasía de control por parte de quienes encargaban estos cuadros, no una descripción fiel de cómo vivía realmente la sociedad novohispana. En la práctica cotidiana, la mezcla racial en la Nueva España era muchísimo más fluida, más mestiza y menos clasificable de lo que estas series ordenadas de 16 escenas pretendían sugerir. La gente cambiaba de casta a lo largo de su vida según su fortuna económica, su vestimenta o incluso el favor de un funcionario local, dispuesto a reclasificarla en un documento oficial, a cambio de dinero, algo que las propias autoridades coloniales
denunciaban constantemente como un problema de control social. Estos cuadros, en el fondo, representan menos una realidad y más un deseo de orden que la propia realidad novohispana se negaba sistemáticamente a cumplir. Ese deseo de orden, además, tuvo una vida muy corta como sistema legal formal. En 1821, tras la consumación de la independencia de México, el nuevo Estado abolió de manera oficial cualquier clasificación jurídica basada en castas, declarando a todos los habitantes del país legalmente iguales ante la ley, al menos sobre el papel. De la noche a la mañana, el vocabulario entero que estos cuadros documentaban con tanto detalle dejó de tener validez administrativa. Buena parte de la élite criolla del México recién independizado, deseosa de distanciarse simbólicamente de 3 siglos de dominio colonial español, dejó de encargar este tipo de series, y muchas de las que ya existían salieron del país en las décadas siguientes, vendidas a coleccionistas y museos europeos, fascinados por lo que empezaba a verse como una curiosidad histórica de un mundo ya desaparecido. Esa es, en buena medida, la razón por la que hoy series completas o parciales de pintura de castas se conservan en colecciones de Madrid, y no exclusivamente en México, el país donde en realidad se pintaron y donde documentan una historia que le pertenece. Hoy, la pintura de castas ocupa un lugar cada vez más visible y cada vez más incómodo en los grandes museos de arte colonial. Exposiciones internacionales dedicadas específicamente a este género, organizadas en las últimas 2 décadas en México, Estados Unidos y España, han generado un debate abierto sobre cómo exhibir estas obras sin blanquear ni el racismo estructural que documentan, ni el propio valor artístico innegable de sus autores, muchos de ellos, como el propio Miguel Cabrera, pintores de origen indígena o mestizo que dominaban técnicas pictóricas europeas al más alto nivel. Curadores y museos se enfrentan hoy a una pregunta que no tiene una respuesta cómoda. Exhibir estos cuadros sin contexto corre el riesgo de presentar el racismo colonial como una simple curiosidad estética más, mientras que ocultarlos borra un documento histórico único, capaz de mostrar con una claridad que ningún texto legal de la época logra igualar, cómo pensaba literalmente en imágenes la sociedad que los encargó. Resulta, además, profundamente irónico que el México actual construya buena parte de su identidad nacional moderna alrededor del concepto de mestizaje, presentado hoy como fuente de orgullo y de unidad, celebrado en discursos oficiales, en libros de texto escolares y en el propio imaginario popular como la esencia misma de lo mexicano, cuando el propio sistema colonial que documentan estos cuadros consideraba ese mismo mestizaje como un problema que había que nombrar, ordenar y en última instancia contener antes de que se convirtiera en una amenaza para el orden social establecido. La misma mezcla que 300 años de burocracia colonial trataron de clasificar, medir y frenar es, hoy, precisamente lo que el país entero celebra como su seña de identidad más genuina. La próxima vez que veas una de estas series de pintura de castas, en un museo o en una reproducción, no te quedes solo en la primera escena. Sigue la numeración completa, de la 1 a la 16, y fíjate en cómo cambian las frutas, la ropa y el ambiente doméstico de una familia a otra. Ese recorrido completo es, en realidad, el verdadero mensaje del cuadro, mucho más que cualquier etiqueta individual. Si te ha gustado esta lectura incómoda de un género pictórico único en el mundo, suscríbete para la próxima obra que vamos a descifrar capa por capa. Y cuéntame en los comentarios si conocías el sistema de castas antes de ver este video.